I love the smell of crypto in the morning. Hola a todos, mi nombre es Juan, bienvenidos a Noticias del Mundo Cripto. Este es nuestro cuarto programa y cumplimos un mes. El gigante de la comunicación, Forbes, implementará blockchain. Forbes, uno de los medios financieros más importantes del mundo, planea mover todos sus contenidos a una plataforma basada en tecnología blockchain. Pónganle un poco de blockchain, que no tiene gusto a nada. El servicio se lo va a proveer la empresa Civil, según anunció el cofundador de esta empresa en su blog. Por su parte, el vicepresidente de Producto y Tecnología de Forbes, Sala Salatino, dijo que Forbes y Civil creen apasionadamente en la misión del periodismo y esperan juntos poder brindarle a las audiencias un nivel de transparencia sin precedentes en su contenido. El experimento comenzará el año que viene. El primer paso va a ser publicar la metainformación de los artículos en una blockchain. Si esto se realiza exitosamente, Forbes pasará a publicar todos sus contenidos en las plataformas de Civil. Esto significa que Forbes va a almacenar una prueba de la existencia de cada uno de sus artículos en esta plataforma inalterable. Este es uno de los primeros cruces entre periodismo y blockchain, una alianza que promete mucho. Los usos posibles de blockchain en sitios de noticias van o pueden ir desde acciones como la que mencionamos recién hasta la posibilidad de que cada medio genere su propio sistema de suscripción. Llama la atención que sea Forbes, un medio muy mainstream, el primero en dar un paso en este sentido. En general, son los medios más chicos los que primero se mueven hacia sistemas más innovadores. Pero es una buena noticia. Los venezolanos deberán pagar su pasaporte con criptomonedas para salir del país. Los venezolanos que quieran salir de su país van a tener que conseguir la criptomoneda estatal para pagar sus pasaportes. Cabe recordar que el petro fue presentado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en diciembre del año pasado. En ese momento argumentó que sería un token respaldado por las reservas petroleras del país sudamericano. La semana pasada y casi 8 meses después de la fallida fecha de lanzamiento original, anunció una reestructuración del proyecto y comunicó que va a salir a la venta el 5 de noviembre. Y vos que te preocupás porque entregás tarde un parcial domiciliario. Los nuevos pasaportes van a costar 2 petros, el equivalente a 7.200 bolívares, es decir, 4 salarios mínimos. Oh my God. Esta es una noticia muy ambigua. Por un lado, se puede tomar como una de las primeras implementaciones por parte de un estado de blockchain y las criptomonedas. Sin contexto, puede ser una muy buena noticia. Ahora, si vamos al contexto particular de lo que significa el petro, la noticia empieza a ser un poco más complicada. Primero, porque el petro carece de ciertas características importantes para las criptomonedas. Por ejemplo, que sean distribuidas. El hecho de que una moneda sea distribuida a los usuarios, una criptomoneda sea distribuida, a nosotros los usuarios nos da la seguridad de que no hay una autoridad central que pueda manipularla a su antojo. Esto en el caso de Venezuela no sucede, porque quien tiene el control de todo el proyecto es el Estado de Venezuela. Entonces, si mañana quieren cambiar los fundamentos de este proyecto, pueden hacerlo tranquilamente porque controlan toda la red. Algo que no se puede hacer en el caso de una red como Bitcoin, donde el consenso es distribuido entre todos los nodos de la red. Por último, les traemos un surtido del fantástico submundo de cripto Twitter. Ariel Zvdar, de quien seguramente estoy pronunciando mal su apellido, publicó un gráfico en Twitter que muestra los porcentajes de crecimiento y decrecimiento del precio de Bitcoin desde 2015 a 2018 dividido por trimestres. En los últimos 3 años, el crecimiento de Bitcoin en el último trimestre fue bastante pronunciado, destacándose el año pasado, 2017, con un crecimiento abismal de 209%. El Real to the Moon. El gráfico muestra que hay una clara tendencia en los finales de año positiva para los mercados cripto. Se plantea entonces la pregunta, ¿se repetirá la historia? Bloomberg Crypto, el reconocido portal estadounidense de noticias, publicó un tweet con un gráfico que muestra cómo las ICO en septiembre alcanzaron su mínimo en 17 meses. Parece que finalmente el boom, para no decir burbuja, de las Initial Coin Offering está llegando a su fin.
o encontró un techo, o encontró un piso, o quizás encontró un dos ambientes, no sabemos. Las startups cripto recaudaron menos de 300 millones en septiembre, mientras que en enero habían llegado a 3.000 millones de dólares. Estas fueron las novedades más relevantes del mundo cripto. Nos vemos la próxima semana.